¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a Salud para Todos. Mi nombre es Mónica Gallego, siempre es un gusto estar con ustedes. Los invito a que me acompañen durante los siguientes 30 minutos. En México existen más de 6 millones de personas, desde niños hasta adultos mayores, que padecen de alguna enfermedad de muy baja prevalencia. El 28 de febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, de las enfermedades raras en los niños y en los errores innatos del metabolismo. Quédense con nosotros, este es un programa en vivo, yo los invito y las invito a que nos marquen a los teléfonos que a continuación usted escuchará. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Escríbanos salud@radiotveycine.chiapas.gov.mx. Llámenos al 61-70500, extensiones 57015 y 57044. Nada sin costo, 01800-711-7376. O envíenos sus mensajes al 044-971-6672-363. Nuestras líneas están abiertas. Así es, nuestras líneas están abiertas y disponibles siempre para todos ustedes. Para nosotros es muy importante tener esa comunicación directa, escuchar sus opiniones, sus dudas, para que a lo largo de este programa nosotros con nuestro especialista del día de hoy vayamos resolviendo. Recuerden que ya estamos en Facebook, Salud TV 10, para todas las personas que a través de ese medio deseen dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que deseen que nosotros abordemos a lo largo de la semana. Y bueno, como les decía en un inicio, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades raras en los niños y también acerca de los errores innatos del metabolismo. Nos acompaña el doctor especialista en genética, el doctor Jorge Rustrián. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Antes de que comencemos a platicar, yo lo invito y los invito a todos ustedes a que veamos juntos la cápsula que la producción preparó para todos nosotros. Se considera enfermedad rara la que tiene una incidencia en la población menor a 5 por 10.000. Aparte de las circunstancias específicas de cada alteración, las personas que padecen enfermedades raras sufren, entre otros problemas, desconocimiento del origen de la enfermedad, desconcierto y desorientación en el momento del diagnóstico, rechazo social y pérdida de la autoestima, desinformación sobre cuidados, complicaciones posibles, tratamientos y ayudas técnicas que puedan facilitar su vida. Entre estas enfermedades están la anemia de Fanconi, acondroplasia, ataxia telangiectasia, coroidemia, distonia cervical, fenilcetonuria, glucogenosis, manocidosis, síndrome de Kawasaki, leucodistrofia, plagiocefalia, síndrome de Turner y el síndrome de Guillain-Barré. En México, 6 millones de personas, desde niños hasta adultos mayores, padecen alguna enfermedad de muy baja prevalencia. Cada 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras, de las cuales 80% son de origen genético y la mitad de estas las desarrollan los niños. Hoy, en Salud para Todos, hablaremos de las enfermedades raras en los niños. Pues una cápsula, una pequeña introducción, pero a mí me gustaría, doctor, que nosotros comenzáramos redefiniendo exactamente qué son las enfermedades raras. Bueno, yo creo que la cápsula fue muy ejemplificativa y clara. En general, no hay una cifra exacta ni de cuántas enfermedades raras hay ni cómo se definen en cuanto a su incidencia, pero definitivamente son enfermedades muy poco frecuentes. En general yo creo que el número puede estar bien definido alrededor de una por cada 5.000 habitantes probablemente, o una por cada 5.000 recién nacidos vivos. Y bueno, dentro del grupo de los errores de las enfermedades raras hay un grupo un poco más pequeño que son los errores innatos del metabolismo, que son los que tal vez en este momento me interesaría más comentar con ustedes. Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos entonces definiendo qué son los errores innatos del metabolismo. El metabolismo es todos aquellos procesos bioquímicos que ocurren en nuestro cuerpo para que las células de nuestro cuerpo funcionen como debe de funcionar. Como la palabra lo dice, los errores innatos del metabolismo pues son alteraciones que tenemos en nuestro metabolismo, en nuestras reacciones bioquímicas, pero que las tenemos desde el nacimiento. Y de hecho, si somos muy estrictos, las tenemos desde antes de nacer, pero no se manifiestan en el periodo prenatal porque nuestro metabolismo en general depende de nuestra dieta.
Entonces, cuando nosotros estamos en el útero de nuestras mamás, pues nuestro metabolismo depende mucho de lo que nuestras mamás nos están dando. Pero cuando nuestro metabolismo ya inicia a funcionar por sí mismo, ya somos autónomos de nuestro metabolismo, es decir, cuando empezamos a comer, es donde se manifiestan las primeras alteraciones de los errores innatos del metabolismo. ¿Cuáles serían estas alteraciones, doctor? Desafortunadamente, al ser un grupo de enfermedades muy amplio, las alteraciones también son, o la sintomatología y los datos clínicos son muy amplios también. Ojalá tuviéramos, como en muchas otras enfermedades, datos que fueran completamente específicos y que nos ayudaran a sospechar con facilidad y con rapidez estas enfermedades. La sintomatología es muy amplia, puede variar, por ejemplo, desde un recién nacido aparentemente sano, que en las primeras horas o días o tal vez semanas de vida empiece a deteriorar su estado de conciencia, rechazo al alimento, comportamientos anormales, convulsiones, crecimiento de órganos internos como por ejemplo el hígado o el vaso. Pero desafortunadamente esto no aplica a todos los errores innatos del metabolismo. Hay algunos que se manifiestan con datos que se pueden confundir, por ejemplo, con infecciones o con enfermedades más comunes. A eso iba yo. Entonces, todos esto, me imagino que para diagnosticar este tipo de enfermedades es un poco complejo, ¿no? Por la confusión que puede haber en las demás enfermedades. ¿Cómo se lleva a cabo? Hay dos maneras de sospechar o de diagnosticar este grupo de enfermedades. La manera rápida y la manera certera, la manera que nos evita que el paciente desarrolle complicaciones, es a través de ese estudio que se hace o se debería de hacer a todos los niños en nacimiento, que se llama tamiz neonatal. En algunos medios se conoce mucho como la prueba del talón. ¿Ya la están aplicando para todos los recién nacidos o hay que, como padres, tomar en cuenta ese estudio? Pues desafortunadamente no existe una legislación que obligue a los sistemas de salud a hacer un tamizaje, es decir, hacer una valoración muy amplia de estas enfermedades, y desafortunadamente no son muchos los niños que se diagnostican a través del tamiz neonatal, porque el tamiz que se realiza en los sistemas de salud gubernamentales o la seguridad social es un tamiz que valora muy pocas de estas enfermedades. Los laboratorios privados ofrecen tamiz neonatal ampliado que definitivamente aumenta muchísimo la posibilidad de detectar. ¿Ya se puede diagnosticar desde este estudio que existe algún error innato? Esa es la manera fácil de diagnosticar, la manera rápida y la manera que nos evita complicaciones a veces irreversibles en los bebés. La manera difícil pues es esperarnos a que haya sintomatología, que es muy inespecífica y que desafortunadamente pueden pasar a veces años antes de que se detecte exactamente de qué enfermedad se está hablando, si es que se trata de una enfermedad metabólica, cuando los daños ya fueron irreversibles hacia un órgano. Pues hacia muchos órganos incluso, causando discapacidad y en el peor de los casos, pues muerte. No me diga. ¿Y estos errores innatos del metabolismo no se tiene, decía usted, una cifra exacta de cuántos son? Se cree que como mínimo tendrán que ser entre 500 y 600, porque son los que a la fecha se conocen. Pero se sabe que con el avance de la ciencia y de la tecnología se van a detectar muchos otros errores innatos del metabolismo que a la fecha nunca se han podido diagnosticar. Y bueno, los casos extremos son, por ejemplo, algunos errores innatos del metabolismo que solamente se han detectado en una persona en todo el mundo. Pero hay otros que son muy frecuentes. Por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, que se considera un error innato del metabolismo, su incidencia es de 1 por cada 2.000 o 3.000 recién nacidos vivos. Entonces, aislados son enfermedades poco frecuentes, pero de manera global son enfermedades muy frecuentes. Por ejemplo, en el estado de Chiapas nacen 140,000 niños cada año. Es un número 140,000. Es un número increíble. Bueno, ¿y aquí en Chiapas tenemos casos de estas enfermedades, doctor? Y la estadística nos dice que mínimo en el estado de Chiapas, por tener 140,000 nacimientos cada año, tendríamos que estar detectando alrededor de 50 o más bebés con errores innatos del metabolismo. 50 puede sonar un número bajo, pero si comparamos, por ejemplo, enfermedades
muy frecuentes en los niños, como por ejemplo el cáncer, pues más o menos Claro. equipara, Entonces no son enfermedades poco frecuentes. En el estado tenemos pocos casos diagnosticados porque desafortunadamente no se hace esto que es el tamizaje neonatal a todos los niños recién nacidos. Y los pocos casos diagnosticados que hay, muchos desafortunadamente no tienen una buena calidad de vida porque se diagnosticaron tardíamente o porque no hubo un grupo de especialistas que les pudieran ofrecer el seguimiento adecuado. Doctor, independientemente de esta prueba que es el tamiz neonatal, ¿existe algún otro examen clínico en el que se pueda saber con certeza el diagnóstico de alguna de estas enfermedades raras? Lo que existe son estudios muy finos, ya muy detallados. ¿Que se pueden dar acá en Chiapas? Sí, se pueden realizar, si no exactamente aquí en el estado de Chiapas, pero se pueden mandar a hacer a donde se concentran este tipo de muestras y de estudios. Pero lo que existe son estudios muy finos para diagnosticar con certeza ya alguno de los errores innatos del metabolismo que el tamiz neonatal nos pone como una posibilidad. ¿Cómo se adquieren, cómo se producen este tipo de enfermedades? Prácticamente todos los errores innatos del metabolismo son de carácter hereditario. Es decir, que nosotros, totalmente genético. En esto que tenemos adentro de las células de nuestro cuerpo, que se llaman los genes, que nos dio nuestro padre y nuestra madre, y que a nuestra padre y madre se los dio a nuestros abuelos, y nosotros a nuestros hijos. O sea, que los padres ya saben que puede existir alguna situación con sus hijos, Desafortunadamente no, porque se hereda de una manera en la que los padres son sanos, muy bien. Pero en ciertas combinaciones genéticas puede causar en los hijos la enfermedad. Y un punto muy importante... ellos no tienen ni la menor idea, no vienen con ese diagnóstico. No. De hecho, digo, yo a veces tomo ejemplos muy cercanos, pero tú o yo podríamos ser portadores de un gen anormal que a nosotros no nos causa enfermedad, pero si tenemos la mezcla, la suerte de que nuestro esposo, esposa, nuestra pareja tenga esa combinación genética también, la podemos heredar a nuestros hijos y les podemos heredar esta enfermedad. Ay, no me diga. Bueno, hablando de las características clínicas que presentan las personas con este tipo de enfermedades, algunas que usted pudiera detallar, estamos viendo algunas imágenes de ello. Bueno, desafortunadamente, como ya les comentaba, prácticamente cada uno de los más de 500 errores innatos del metabolismo tiene diferentes características clínicas. Esto hace que también sea muy complejo porque no es un solo médico el que puede a veces diagnosticar esto, tiene que ser un grupo multidisciplinario. Y tampoco es fácil tener las condiciones, digamos, de infraestructura o hospitalarias para que estén todos los médicos que a veces se necesitan. ¿Podemos prevenir esta enfermedad, doctor? Desafortunadamente no son prevenibles, porque al ser enfermedades genéticas, al tener que ver con esto, los genes que tenemos en las células de nuestro cuerpo, pues esos genes no los podemos cambiar, no podemos saber exactamente cuál de los 25 o más miles de genes que tenemos adentro de las células de nuestro cuerpo tiene algún defecto. No existe un estudio todavía para antes de casarse, inclusive realizarse alguna prueba. A la fecha no existe. ¿Se pueden curar estas enfermedades? Desafortunadamente tampoco. Son enfermedades incurables, pero el hecho de que sean incurables no significa que no se pueden tratar. Muchas de esas enfermedades, aunque sean incurables, existen tratamientos específicos que si se llevan como debe de ser, pueden dar una calidad y cantidad de vida prácticamente casi igual que la de nosotros, pero siempre y cuando se lleve el tratamiento como debe de ser. Pero me imagino que estos tratamientos también tienen mucho que ver que los padres de familia o los médicos sean diagnosticados a tiempo, ¿o no es así? Pues sí, la mayoría de los errores innatos que tienen tratamiento a la fecha tienen un tratamiento a base de algún medicamento de alta generación y tecnología o de modificaciones dietéticas. Entonces, eso hace que tengamos la posibilidad de ofrecer para muchos de los errores innatos un tratamiento que realmente modifica la enfermedad en los pacientes y que les da una buena calidad de vida. ¿Son costosos? ¿Son muy costosos estos tratamientos, doctor? Pues hay algunos que sí, que son extremadamente costosos.
Por ejemplo, hay pacientes que tienen que recibir medicamentos vía intravenosa cada semana por el resto de su vida, que puede llegar a costar probablemente entre 80 y 100 mil pesos solamente el medicamento. Pero hay otros errores innatos del metabolismo que se modifican con la dieta. Por ejemplo, que alguien no consuma alimentos ricos en cierto aminoácido o cierta molécula química. Y pues ahí lo caro sería, por ejemplo, conseguir una leche, de las muchas que hay, especial sin ese aminoácido, ¿no? Entonces es muy variable el costo del tratamiento, pero la verdad es que al existir, pues siempre hay una posibilidad para poderlas tratar. Claro. Hablemos de algunos nombres de los más comunes de estas enfermedades raras para ir también hablando un poquito acerca del tratamiento específico para cada uno de ellos. Bueno, el más común de todos los errores innatos del metabolismo es el hipotiroidismo congénito. Es decir, una alteración en la función de una glándula que tenemos aquí en el cuerpo, que es en el cuello, que es la tiroides, y que produce una hormona que se llama hormona tiroides. Después del hipotiroidismo congénito... ¿Los síntomas de esta enfermedad cuáles serían? En general, los niños con hipotiroidismo congénito nacen con hernias, nacen con características en su cuerpo diferentes a la mayoría de los recién nacidos sanos. Son niños con poca actividad, con poca fuerza en su cuerpo, poco tono. Son niños que duermen mucho. Pero bueno, en general este es un error innato del metabolismo que se diagnostica con facilidad porque es de los pocos que tiene sintomatología clara. Pero por ejemplo, hablando de un niño con fenilcetonuria, por ejemplo, es un error en el metabolismo de un aminoácido que se llama la fenilalanina, pues son niños completamente normales. Al nacimiento no se les nota nada raro, pero cuando inician su alimentación y empiezan a consumir fenilalanina, se les empieza a acumular, su cuerpo no lo puede metabolizar y a los días, probablemente semanas, la sintomatología es clarísima y el daño a veces ya es irreversible si no se inició la dieta adecuada. Los especialistas para este tipo de enfermedades, doctor, porque a veces pues los doctores divagan mucho y el no saber empiezan con un tratamiento y otro y no aciertan al diagnóstico exacto de los niños. Aquí, ¿cómo estamos con los especialistas? Bueno, desafortunadamente en la actualidad todavía es muy común ver niños con errores innatos del metabolismo que han pasado por 10 o 20 médicos y nadie lo sospechó. Y no porque los médicos no tengan la capacidad o no estén preparados, sino porque al ser enfermedades poco frecuentes, tal vez haya médicos que no tengan la suerte, digo yo, de haber visto a un paciente así en toda su vida como médico. Pero en general se sabe, y con la difusión que se está haciendo actualmente, que el interés por los errores innatos del metabolismo está aumentando mucho, y todas prácticamente las áreas médicas, en especial más las que están en el área pediátrica, se están interesando mucho en conocerlos para diagnosticarlos. Sobre todo los doctores, ¿no? Actualizarse en estas enfermedades para poder tener la certeza, ¿no? Pues sí, presentar los casos para que los compañeros médicos los conozcan, porque definitivamente, como bien dice el dicho, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Claro. Entonces, si nunca hemos visto un caso de algo, pues por mucho que tal vez lo hayamos estudiado, leído en algún libro, es difícil poderlo asociar con la realidad. Y cuando uno ve un paciente por primera vez de una de estas enfermedades, difícilmente se le olvidará. Tenemos una llamada del público, nos pregunta que tiene su niña de 4 años y está muy barrigoncita, que si se puede deber nada más a parásitos o que si puede tener algún otro tipo de enfermedad. Bueno, yo lo que le diría es que no por el hecho de tener su pancita grande significa que ya hay algo anormal, ¿no? Uh-huh. Pero si tenemos, por ejemplo, un abdomen muy grande con retraso mental o retraso en el desarrollo psicomotor, como técnicamente lo llamamos, con alguna alteración física, algo que sale fuera de lo normal o varias cosas que salen fuera de lo normal, pues definitivamente ese es un caso que se tiene que estudiar porque se podría tratar de algo más complejo. Ahí me gustaría que enfatizáramos un poquito más, doctor, en de qué forma los padres de familia pueden sospechar
de que sus hijos pudieran tener uno de estos tipos de enfermedades raras con el propósito de que estas sean diagnosticadas a tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas en los cuales deben de estar muy alertas? Principalmente en el desarrollo psicomotor, es decir, en las habilidades que van adquiriendo los niños los bebés conforme van creciendo. Todo niño con desarrollo psicomotor anormal es necesario estudiarse, porque, por ejemplo, no es lógico que un bebé a los 12 meses de vida al año no se pueda quedar sentado, que no tenga fuerza o equilibrio suficiente, por ejemplo, para estar sentado. Eso es el desarrollo psicomotor. Como tampoco es normal que un niño de 2 años no camine. Desafortunadamente nosotros a veces como padres incluso podemos estar viendo algo que sale fuera de lo normal de nuestros hijos y pues por amor de padre lo hacemos menos, ¿no? Decimos, no, mi hijo está bien, seguro en unos meses va a mejorar. Y pueden pasar meses o a veces años y la mejoría no es la adecuada. El desarrollo psicomotor es uno de los principales indicadores de que algo puede andar mal. Y si a eso se le suman alteraciones en órganos internos, crecimiento del hígado, del vaso, alteraciones de la sangre, coagulación, enfermedades recurrentes, inexplicables, pues entonces con más razón tendría que estudiarse a un niño con estas características. Claro. En el tratamiento de este tipo de enfermedades también se lleva a cabo algún tipo de cirugía. Las cirugías se pueden indicar solamente en aquellos casos en los cuales con un procedimiento quirúrgico, con la operación, se le mejore la calidad de vida al paciente. Por ejemplo, un paciente con algún error innato del metabolismo que no se puede alimentar por sí solo, porque no deglute la comida o porque le refluye la comida, pues probablemente podría estar indicado a hacer algún tipo de cirugía para alimentarlo directamente al estómago a través de una sonda, por ejemplo. Pero son procedimientos que simplemente ayudan a que la calidad de vida sea mejor, porque curativos desafortunadamente no lo son. Durante el embarazo, pues tiene mucho que ver el desarrollo del embarazo, el cómo se haya llevado este tipo de embarazo, que haya afectado algún crecimiento de alguna función o algo. Afortunadamente no. No tiene nada que ver. No. O sea, no se puede culpar los padres o la madre de bueno, esto pudo haber hice sucedido. Algo bueno o hice algo mal. Afortunadamente no. Los errores innatos del metabolismo pues son enfermedades hereditarias que no se causan por lo que coma la mamá durante el embarazo, antes del embarazo, o porque el papá porque bebía, nació a tiempo, o porque nació fuera de prematuro, tiempo, o porque nació postmaduro. No, son enfermedades que no dependen de ningún factor ambiental. Son enfermedades estrictamente genéticas y hereditarias. ¿Alguna recomendación, doctor, para concluir? Pues finalmente, no olvidar que el tamiz neonatal, ese estudio que se hace o se debería de hacer a todos los bebés a través de sacar una gotita de sangre o 3 gotitas de sangre del talón del bebé y ponerlo en un papelito filtro que se manda a un laboratorio y se analiza. Ese es un estudio que todo recién nacido se debe de hacer. Desafortunadamente, ¿los padres pueden exigirlo o tienen ellos que buscarlo por su propia cuenta? Pues si el bebé tiene la fortuna de nacer en algún servicio de la Seguridad Social, se le hará el tamiz neonatal, aunque sea un tamiz neonatal de poco alcance, pero se le hará. Si nace en una institución privada, se tiene que exigir al pediatra, al médico que está atendiendo al recién nacido, que se tamice ese niño. Es un estudio que cuando se hace de manera privada puede llegar a costar un poco más de 1,000 pesos. Pero la información que da ese estudio no tiene comparación con el costo que conlleva el estudio. Hay una investigadora y experta en errores innatos del metabolismo del país que siempre dice que en vez de buscar padrino de bautismo padrino de la ropita, hay que buscar padrino de tamiz neonatal. Ese sí es un regalo para el niño. O quitarse todos los gastos que vienen con ese bautismo y... Pues sí, la verdad es que son cosas Doctor, muy... ¿algún teléfono donde las personas pudieran comunicarse directamente con usted? Bueno, pues
yo realmente no me dedico a dar consulta privada en general, hospital pediátrico, pero en el hospital pediátrico, en la página, yo creo que en la página de internet pueden encontrar el teléfono del ahí hospital. Estamos viendo el teléfono 6170700 del hospital pediátrico, donde el doctor, el especialista que hoy nos ahí acompañó en genética, el doctor Jorge Rustrián, podemos ahí contactarlo directamente. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá con nosotros. Por el espacio para hablar de este tema. Gracias a ustedes por haberlos tenido nuevamente hoy en Salud para Todos. Mi nombre es Mónica Gallego, siempre es un gusto y que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.